Imagina por un instante que aquello que consideras más íntimo, tus convicciones políticas, tus juicios sobre el bien y el mal, tus adhesiones ideológicas más firmes, no sean tan tuyos como crees, que detrás de cada una de esas certezas haya fuerzas invisibles que te atraviesan, te moldean y te orientan, sin que tú siquiera sospeches su existencia. Carl Jung, pionero de la psicología profunda, nos dejó una advertencia tan inquietante como liberadora. No somos dueños absolutos de nuestras decisiones, porque gran parte de nuestra vida es regida por lo que él denominó el inconsciente colectivo, un vasto océano psíquico que compartimos con toda la humanidad. Este inconsciente no es una simple acumulación de experiencias reprimidas individuales, es más bien un depósito común, una matriz arquetípica que contiene símbolos, patrones de comportamiento, narrativas y mitos universales, transmitidos de generación en generación. No los elegimos, nos habitan. Detrás de cada ideología, detrás de cada movimiento de masas, de cada tendencia social que parece espontánea, operan estos arquetipos invisibles que organizan nuestras emociones, deseos, miedos y odios. Y aquí reside lo más perturbador. Quienes comprenden el funcionamiento de estos símbolos, líderes políticos, instituciones, movimientos ideológicos, pueden, y de hecho lo hacen, manipularlos para modelar y dirigir el comportamiento de millones de personas. Quizá creas que eliges racionalmente a quién votar, qué causas defender, qué líderes seguir. Pero Jung nos confronta con una idea incómoda. Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La política, por tanto, no se mueve principalmente en el terreno racional, sino en el territorio emocional y simbólico, allí donde el inconsciente colectivo dicta las reglas. Esto explica por qué ciertas imágenes nos conmueven, ciertos eslóganes nos movilizan y ciertos líderes despiertan en nosotros una devoción casi religiosa. Y aquí surge la pregunta que da sentido a este vídeo. ¿Cómo los políticos y las instituciones moldean estas fuerzas inconscientes para mantener el control social y emocional? Este interrogante es más urgente de lo que parece, porque en un mundo hiperconectado, donde los discursos políticos se viralizan en segundos, comprender cómo somos influenciados por símbolos arquetípicos no es un lujo intelectual, sino una necesidad vital para preservar nuestra autonomía. Carl Jung fue testigo, en la primera mitad del siglo XX, de cómo regímenes totalitarios como el nazismo y el fascismo explotaron magistralmente los resortes del inconsciente colectivo. Adolf Hitler, por ejemplo, no fue simplemente un político astuto. Fue, en palabras de Jung, la personificación de un arquetipo, un símbolo encarnado que canalizó los miedos, resentimientos y anhelos de un pueblo herido y humillado tras la Primera Guerra Mundial. La esvástica, los rituales multitudinarios, la exaltación de una comunidad homogénea. Todos estos elementos no eran solo estrategias políticas, sino invocaciones simbólicas de arquetipos ancestrales, profundamente arraigados en el inconsciente colectivo alemán. No se trataba simplemente de convencer mediante argumentos, sino de despertar fuerzas emocionales profundas, a menudo incontrolables. Este fenómeno no se limita al pasado ni a regímenes extremistas. En democracias contemporáneas, los políticos siguen utilizando estos mismos mecanismos. Crean la imagen del Salvador que promete redención, inventan enemigos que encarnan nuestras sombras colectivas y elaboran narrativas de amenaza y esperanza que nos movilizan psíquicamente. Por eso este video es mucho más que un análisis político. Es una invitación a emprender un viaje hacia la profundidad de la psique colectiva, para comprender cómo los arquetipos y símbolos actúan como vectores invisibles de manipulación y cómo podemos, mediante el autoconocimiento, liberarnos de ser simples marionetas de fuerzas inconscientes. Quiero dejar claro que no se trata aquí de alimentar teorías conspirativas reduccionistas. No hablamos de un pequeño grupo de poder manipulando al mundo en secreto, sino de algo mucho más complejo y estructural. La utilización, consciente o no, de símbolos arquetípicos para conducir el comportamiento humano en masa. Así como las mareas obedecen al influjo de la luna, nosotros, los seres humanos, obedecemos al llamado de ciertos símbolos y narrativas que activan zonas profundas de nuestro inconsciente. Y quienes saben invocar estos símbolos, quienes dominan el lenguaje arquetípico, dominan también los movimientos colectivos. Por eso, la política es ante todo un juego de fuerzas psíquicas, una lucha por definir qué símbolos se imponen, qué mitos se propagan y qué arquetipos son activados en cada momento histórico. Al comprender esto, quizás nunca más vuelvas a escuchar un discurso político de la misma manera. Entonces te invito a que me acompañes en este recorrido. Vamos a explorar, a la luz de las ideas de Jung, los mecanismos ocultos que transforman el inconsciente colectivo en una poderosa herramienta de manipulación política.
Nos adentraremos en cómo el miedo a la exclusión y al caos se convierte en la base de la manipulación, cómo la proyección de nuestras sombras colectivas genera la figura necesaria del enemigo, cómo los líderes carismáticos son moldeados como mitos vivientes, y finalmente cómo la ilusión de libertad nos mantiene atrapados en patrones inconscientes. Y al final de este camino quizá logremos no solo entender mejor el mundo que habitamos, sino también comenzar a recuperar una libertad más profunda y auténtica, aquella que solo es posible cuando conocemos y enfrentamos nuestro propio inconsciente. Respira hondo y prepárate para sumergirte conmigo en las profundidades de la psique colectiva. El ser humano, en lo más profundo de su ser, anhela pertenecer. Esta necesidad básica, esta pulsión ancestral de ser parte de un grupo, de una identidad mayor, es una de las puertas de entrada más efectivas para la manipulación política. En el fondo, todos tememos la exclusión, el caos, la soledad absoluta. Y es precisamente este temor, latente, a veces inconsciente, el que nos hace vulnerables frente a narrativas que prometen orden, cohesión y seguridad. Carl Jung nos explicó que el inconsciente colectivo está compuesto por arquetipos universales, patrones psíquicos primordiales que no son inventados por las culturas, sino descubiertos, porque están preconfigurados en la estructura misma de la psique humana. Arquetipos como el del Salvador, el Padre Protector, el héroe, el enemigo o la víctima son formas eternas que, aunque revestidas de distintos contenidos en cada época, permanecen constantes en su función de organizar la experiencia humana. Este conocimiento es clave para comprender cómo los políticos y las instituciones moldean la opinión pública y movilizan a las masas. No son sus ideas racionales las que ejercen mayor influencia, sino los símbolos arquetípicos que logran activar. Cuando un líder se presenta como el único capaz de salvar a la nación, no está simplemente haciendo una promesa política, está invocando el arquetipo del Salvador, despertando en la psique colectiva una respuesta emocional profunda que trasciende la lógica y se conecta directamente con el inconsciente. La manipulación política, entonces, no opera en primer lugar en el nivel de los argumentos, sino en el de los símbolos. Por eso es que a menudo los discursos más efectivos no son los más racionales, sino aquellos que logran movilizar emociones primordiales a través de imágenes, rituales, eslóganes y narrativas que resuenan con los arquetipos universales. Un ejemplo paradigmático que Jung analizó con agudeza es el ascenso del nazismo en Alemania. Hitler no fue percibido simplemente como un político, fue vivido inconscientemente como la personificación arquetípica de un destino colectivo. En un contexto de humillación nacional y crisis económica, Hitler encarnó el mito del Salvador y del Restaurador, mientras que al mismo tiempo creó la figura del enemigo necesario, el judío, el comunista, el extranjero. Este proceso de movilización colectiva no fue solo el resultado de una propaganda hábilmente diseñada, sino la expresión de arquetipos activados en el inconsciente colectivo alemán. La esvástica, por ejemplo, como símbolo ancestral, fue resignificada y dotada de un poder emocional avasallante. Los desfiles, los uniformes, los himnos, los gestos, todo era parte de una coreografía simbólica que conectaba con lo más profundo y primitivo de la psique humana. Lo que Jung nos enseña con una claridad estremecedora es que este fenómeno no es exclusivo de los regímenes totalitarios. También en las democracias contemporáneas, los políticos, a menudo de manera intuitiva, comprenden que es más efectivo movilizar símbolos que proponer ideas. La bandera, el himno, la imagen del líder fuerte o compasivo, la construcción de enemigos comunes, la exaltación de una identidad nacional. Todas estas son expresiones de una manipulación que opera desde y sobre el inconsciente colectivo. Es importante subrayar que este proceso no es necesariamente malintencionado. No se trata siempre de una conspiración deliberada para dominar. En muchos casos, los propios líderes políticos son portavoces inconscientes de estos arquetipos. No los crean, sino que son poseídos por ellos, se transforman en sus vehículos. Jung decía que los arquetipos no son meros conceptos, sino verdaderas fuerzas vivas que pueden apoderarse de la personalidad entera. De este modo, la relación entre el líder y el pueblo se convierte en una danza simbólica en la que ambos son, en alguna medida, víctimas y cómplices de una misma dinámica arquetípica. El pueblo, necesitado de seguridad, proyecta en el líder la figura del Salvador o del Padre Protector. El líder, a su vez, asume ese rol, se identifica con él y muchas veces pierde la capacidad de discernir entre su persona real y el arquetipo que encarna. Desde esta perspectiva, podemos comprender por qué tantos movimientos políticos adquieren una dimensión emocional tan intensa, casi religiosa. El fervor de los seguidores, la devoción ciega, la disposición al sacrificio no se explican por una simple adhesión racional a un programa político,
sino por la activación de arquetipos que apelan a necesidades psíquicas profundas y universales. Por eso, Jung nos invita a desarrollar una actitud de vigilancia simbólica. No basta con analizar los discursos políticos en términos de propuestas y argumentos. Debemos aprender a descifrar los símbolos que se están movilizando, a identificar los arquetipos que se activan y preguntarnos, ¿qué emociones primordiales están siendo invocadas aquí? ¿Qué patrones arquetípicos se están desplegando en este discurso? Este ejercicio de análisis simbólico es esencial para recuperar nuestra autonomía psíquica. De lo contrario, seremos arrastrados, como tantos otros antes que nosotros, por fuerzas inconscientes que nos superan, que nos atraviesan y que nos conducen, sin que lo advirtamos, hacia destinos que quizás no elegiríamos conscientemente. Para empezar a practicar esta mirada, te propongo un pequeño ejercicio. La próxima vez que escuches un discurso político, no te fijes tanto en las palabras que se dicen, sino en las imágenes que se evocan, en los símbolos que se despliegan, en las emociones que se intentan provocar. Pregúntate, ¿este discurso me está hablando a mi razón o a mis arquetipos inconscientes? Comprender este nivel de la comunicación política es el primer paso para no ser un simple instrumento de la manipulación simbólica, sino para convertirte en un sujeto consciente de las fuerzas que te habitan y te orientan. Como decía Jung, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Solo cuando hacemos consciente este nivel profundo de la manipulación política, podemos comenzar a emanciparnos de ella y a caminar hacia una forma de libertad que no sea simplemente la repetición inconsciente de patrones colectivos. Todo grupo humano, desde las tribus más primitivas hasta las naciones modernas, necesita definir quién es. Y para hacerlo, casi siempre necesita también definir quién no es. La identidad, en su núcleo más básico, suele construirse en oposición a un otro. Ese otro, diferente, extraño, amenazante, es elevado a la categoría de enemigo, muchas veces no por lo que realmente es, sino por lo que proyectamos en él. Carl Jung explicó que cada ser humano posee una dimensión de sí mismo que rechaza, niega o reprime, la sombra. Es esa parte de nuestra psique que contiene los aspectos que consideramos inaceptables, vergonzosos o amenazantes. La agresividad, la envidia, el miedo, el deseo de poder, todo lo que la conciencia rechaza es relegado al territorio oscuro de la sombra. Pero lo que reprimimos no desaparece. La sombra busca expresarse, y cuando no le damos espacio en nuestra conciencia, lo hace a través de uno de los mecanismos psíquicos más potentes y peligrosos, la proyección. La proyección consiste en atribuir al otro lo que en realidad no reconocemos en nosotros mismos. Así, nuestros miedos, frustraciones y aspectos negados son colocados en figuras externas, que luego podemos odiar, temer o combatir, sin darnos cuenta de que, en el fondo, estamos peleando contra partes de nosotros mismos. Este proceso, que es común a todos los individuos, se amplifica enormemente cuando se traslada al nivel de las masas. Entonces hablamos de proyecciones colectivas, procesos en los cuales sociedades enteras proyectan sus sombras en determinados grupos, ideologías o naciones, construyendo así la figura del enemigo. Desde esta perspectiva, la polarización política no es principalmente un fenómeno racional, sino un mecanismo psíquico de defensa. La confrontación con el otro, la hostilidad hacia quien piensa distinto, la necesidad de demonizar al adversario, son formas de aliviar el malestar interno que genera confrontar nuestras propias contradicciones. No soportamos la tensión de aceptar que en nosotros mismos coexisten la bondad y la agresión, la compasión y la envidia, la apertura y el miedo. Por eso proyectamos lo que rechazamos en el otro. Cuando un político o un movimiento necesita consolidar poder, una de las estrategias más efectivas, aunque peligrosas, es activar estas proyecciones colectivas, señalando a un grupo como chivo expiatorio, como causa de los males, como amenaza para la identidad común. Jung analizó con profundidad este fenómeno en el contexto de la Alemania prenazi, donde las frustraciones económicas, el resentimiento nacional y los miedos difusos fueron canalizados hacia minorías específicas, especialmente los judíos. La histeria colectiva que se generó no fue simplemente el resultado de una propaganda eficaz, sino la expresión de una necesidad psíquica, proyectar la sombra colectiva en un enemigo visible. Este patrón se repite de formas más o menos explícitas en todos los sistemas políticos. La creación del otro amenazante, ya sea el inmigrante, el comunista, el capitalista, el hereje, el terrorista, el disidente, funciona como un mecanismo de cohesión interna, porque permite al grupo definir su identidad en contraste con aquello que rechaza y teme.
Lo paradójico y trágico es que este proceso, aunque brinda una sensación momentánea de seguridad y pertenencia, conduce inevitablemente a la alienación, la violencia y la fragmentación social. Mientras más proyectamos nuestra sombra en el otro, más difícil se vuelve el diálogo, la empatía y la construcción de una comunidad plural. Jung nos invita, en cambio, a un camino mucho más exigente y transformador, el de la integración de la sombra. Reconocer en nosotros mismos aquello que solemos proyectar, asumir nuestra propia agresividad, nuestro miedo, nuestro deseo de poder, es el primer paso para salir de la trampa de la polarización inconsciente. Pero este camino no es sencillo. El ego prefiere verse a sí mismo como bueno, racional y justo, y encontrar en el otro la fuente de todo mal. Esta es la gran tentación política y psíquica, creer que el mal está afuera, que el problema es siempre el otro. Por eso es tan importante que desarrollemos una mirada crítica sobre los discursos políticos que fomentan la división radical, que demonizan al adversario, que construyen enemigos absolutos. Cuando escuches un discurso así, pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo proyectada aquí? ¿Qué aspectos de mi propia sombra se activan cuando siento odio o desprecio hacia el otro? Este ejercicio no busca relativizar las diferencias políticas ni negar los conflictos reales, pero sí pretende mostrar que, en muchos casos, la intensidad emocional con la que vivimos estas diferencias tiene más que ver con nuestras proyecciones inconscientes que con los hechos en sí. La política, entendida desde la psicología profunda, no es solo un campo de propuestas racionales, sino también, y sobre todo, un escenario donde se representan nuestras dinámicas internas no resueltas. De hecho, cuanto menos consciente es una sociedad de sus propias sombras, más vulnerable serás a la manipulación política mediante la creación de enemigos. Y cuanto más se cultive el autoconocimiento individual y colectivo, más difícil será caer en estas dinámicas autodestructivas. Por eso el autoconocimiento no es un lujo, ni una práctica esotérica reservada a unos pocos. Es, en palabras de Jung, una urgencia ética y política. Solo quien conoce y abraza su propia sombra puede relacionarse con el otro, el diferente, el adversario, sin necesidad de proyectar en él lo que rechaza de sí mismo. Quiero invitarte ahora a una reflexión profunda. ¿Hasta qué punto tus opiniones políticas, tus odios o tus lealtades son realmente tuyos? ¿O son más bien el resultado de proyecciones inconscientes? Si esta pregunta te moviliza, si te genera inquietud o curiosidad, te animo a dejar un comentario compartiendo tus reflexiones. ¿Te habías planteado antes la idea de que la polarización política puede ser una expresión de nuestras sombras colectivas? Y si este contenido te está ayudando a ver la política y la psicología desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos estos temas esenciales, que no solo afectan a la sociedad, sino a cada uno de nosotros en lo más íntimo. Como decía Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. No temas mirar tu sombra. Es allí donde comienza el verdadero proceso de emancipación y transformación. El ser humano, desde los albores de su existencia, ha buscado figuras que encarnen poder, sabiduría y protección. En todas las culturas y en todos los tiempos encontramos la presencia de héroes, reyes, profetas o sabios que se alzan como guías de sus pueblos, que ofrecen sentido en medio del caos, dirección en la incertidumbre, esperanza frente a la desesperación. Carl Jung identificó en estas figuras la manifestación de uno de los arquetipos más potentes y universales, el viejo sabio o rey. Este arquetipo no es simplemente la representación de un líder político o militar. Es la proyección colectiva de una necesidad psíquica profunda, la de ser guiados por alguien que, al parecer, posee la claridad, la fuerza y la visión que nosotros sentimos que nos faltan. La modernidad, con todo su discurso de autonomía y racionalidad, no ha erradicado esta necesidad. Al contrario, en un mundo fragmentado, acelerado, marcado por la incertidumbre, el deseo inconsciente de encontrar figuras que encarnen sentido y orden se ha intensificado. Es por eso que los líderes carismáticos capaces de activar este arquetipo emergen con fuerza y capturan la devoción de millones. Carl Jung comprendió que la devoción hacia estos líderes no es principalmente una elección consciente, sino una respuesta arquetípica, una activación automática, emocional, de patrones profundamente inscritos en la psique colectiva. Por eso, aunque muchas veces creamos que seguimos a ciertos líderes por sus propuestas o ideas, en realidad los seguimos porque representan, de forma simbólica, nuestros anhelos más íntimos y nuestras necesidades más urgentes. Esta es una de las claves para entender por qué los regímenes totalitarios han sido tan eficaces en la creación de figuras de liderazgo casi míticas. Stalin, Mussolini, Hitler no fueron simplemente políticos astutos, sino símbolos vivientes,
arquetipos encarnados que movilizaron emociones colectivas a una escala masiva. Hitler, por ejemplo, no solo fue visto como un gobernante, sino como el restaurador de un destino colectivo, el líder que encarnaba la grandeza perdida, la redención nacional. De manera similar, Stalin fue elevado a la categoría de padre de la nación, una figura protectora y omnipresente, cuyo retrato dominaba los espacios públicos y cuya imagen era reverenciada como la de un mito. Estos líderes comprendieron, intuitivamente o de forma deliberada, que no bastaba con proponer políticas. Era necesario representar algo mucho mayor que ellos mismos. Necesitaban transformarse en símbolos arquetípicos que evocaran la seguridad, la protección, la fuerza y el sentido de pertenencia. Los rituales, las ceremonias públicas, los desfiles, los himnos, los uniformes, todos estos elementos no eran meros adornos, sino dispositivos simbólicos destinados a reforzar la figura arquetípica del líder y a consolidar su poder emocional sobre las masas. Este fenómeno no es exclusivo de los regímenes totalitarios. También en las democracias contemporáneas observamos cómo ciertos líderes construyen cuidadosamente su imagen pública para ocupar el lugar simbólico del salvador, del protector, del guía. La construcción de la imagen política hoy implica mucho más que diseñar programas de gobierno. Requiere una ingeniería emocional y simbólica que active los arquetipos adecuados. Por eso, la devoción ciega hacia ciertos líderes políticos no se explica únicamente por sus acciones o propuestas, sino por la forma en que logran encarnar arquetipos que ofrecen a sus seguidores la ilusión de sentido, de protección y de dirección. Este proceso tiene una dimensión profundamente ambivalente. Por un lado, la presencia de un líder carismático puede proporcionar cohesión social, esperanza y un sentimiento de pertenencia. Por otro lado, puede derivar fácilmente en formas de dependencia psíquica, sumisión acrítica y autoritarismo. Jung advertía sobre este peligro. Cuando proyectamos nuestras necesidades inconscientes en una figura de poder, corremos el riesgo de ceder nuestra responsabilidad y autonomía, esperando que sea el líder quien resuelva nuestros conflictos, quien nos salve de nuestros miedos, quien nos diga qué pensar y cómo actuar. De este modo, el líder carismático se convierte en una figura paternal que protege, pero también infantiliza, que orienta pero también controla, y quienes se entregan ciegamente a él se transforman en sujetos dependientes que renuncian a su capacidad crítica y a su autonomía psíquica. La pregunta que Jung nos invita a formularnos es profundamente incómoda pero necesaria. ¿Seguimos a ciertos líderes porque realmente creemos en sus ideas o porque ocupan un vacío existencial que no nos atrevemos a confrontar? Este vacío puede tener múltiples formas: miedo a la incertidumbre, angustia ante la complejidad de la vida moderna, necesidad de pertenecer a una comunidad, deseo de que alguien nos diga qué camino tomar. Cuando no somos conscientes de estas necesidades, nos volvemos especialmente vulnerables a la seducción de los líderes carismáticos que prometen certezas en un mundo incierto. Por ello, Jung insiste en que el proceso de individuación, el camino hacia la integración de la personalidad y la autonomía psíquica, es también un proceso de emancipación política. Solo quien se conoce a sí mismo, quien ha confrontado sus propias sombras y ha asumido sus propios miedos, puede relacionarse con los líderes y con la política desde una posición de madurez y responsabilidad. De lo contrario, quedamos atrapados en una relación de dependencia simbólica que nos infantiliza y nos hace susceptibles a la manipulación. Este análisis nos permite comprender que la política no es solo un ámbito de negociación de intereses, sino también un escenario donde se dramatizan necesidades psíquicas profundas. El líder carismático no es simplemente un estratega, sino el vehículo de un arquetipo, el portador de un mito que moviliza y estructura las emociones colectivas. Por eso, una de las claves para resistir la manipulación política consiste en desarrollar una mirada simbólica crítica, aprender a identificar cuándo un líder está siendo construido o se está dejando construir como un mito viviente y preguntarnos qué necesidades inconscientes está activando en nosotros. La próxima vez que sientas admiración o devoción por un líder político, te invito a que te detengas un instante y te plantees: ¿qué representa simbólicamente esta figura para mí? ¿Qué arquetipo está encarnando? ¿Qué necesidades o vacíos internos me lleva a proyectar en ella? Este ejercicio de reflexión no busca desacreditar a los líderes ni negar la importancia de la política, sino promover una forma de ciudadanía más consciente, madura y libre. Como decía Jung, el poder de los arquetipos es inconmensurable, pero también lo es nuestra capacidad de hacerlos conscientes y de integrarlos. Solo cuando hacemos consciente la dimensión simbólica de nuestra relación con el poder, podemos evitar caer en la trampa de la sumisión inconsciente y caminar hacia una forma de libertad que no sea simplemente la obediencia disfrazada de adhesión.
Porque en última instancia, el verdadero líder que debemos encontrar es el que habita dentro de nosotros mismos, la parte de nuestra psique que es capaz de orientarnos con sabiduría, fortaleza y autonomía. Vivimos en sociedades que se presentan a sí mismas y al mundo como sociedades libres. Desde la exaltación de los derechos individuales hasta la defensa del pluralismo, el discurso dominante nos asegura que somos sujetos autónomos, capaces de decidir libremente nuestros destinos, de elegir a nuestros gobernantes, de expresar nuestras opiniones sin coerción. Sin embargo, Carl Jung nos propone una reflexión profundamente perturbadora. ¿Qué ocurre cuando creemos ser libres, pero en realidad somos guiados por fuerzas inconscientes que determinan nuestros pensamientos, emociones y conductas? Jung afirmó que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en ser conscientes de lo que nos mueve a querer lo que queremos. En otras palabras, solo somos libres en la medida en que conocemos las motivaciones profundas, los miedos, los deseos y los símbolos que nos orientan. De lo contrario, somos, aunque no lo percibamos, marionetas del destino, sujetos a compulsiones que creemos nuestras, pero que en realidad provienen de estructuras inconscientes colectivas. Este es uno de los aspectos más sofisticados y eficaces de la manipulación política, operar en un nivel inconsciente, generando la ilusión de autonomía, mientras se orientan los comportamientos sociales hacia determinados fines. La política moderna ha perfeccionado el arte de gestionar símbolos, emociones y narrativas que activan arquetipos colectivos. Ya no se trata simplemente de imponer normas o censurar opiniones, sino de moldear las subjetividades desde dentro, creando consensos aparentemente espontáneos, movilizaciones aparentemente libres, adhesiones aparentemente voluntarias. Un ejemplo claro de esto es el uso sistemático del miedo en las campañas políticas y en los discursos de los gobiernos. El miedo es una de las emociones más potentes y paralizantes, y cuando se activa de manera estratégica, por ejemplo ante la amenaza de una crisis económica, de un ataque terrorista, de una catástrofe sanitaria, se produce un fenómeno psicológico conocido como efecto de cierre cognitivo. Las personas tienden a aferrarse a soluciones rápidas, a líderes fuertes, a narrativas simplificadoras, en detrimento de su capacidad crítica y deliberativa. De esta forma, bajo la presión emocional del miedo, renunciamos sin darnos cuenta a parcelas de nuestra libertad, delegando en las autoridades la gestión de nuestras vidas mientras seguimos creyendo que estamos actuando libremente. Este fenómeno no es nuevo. Jung ya lo había observado en los regímenes totalitarios del siglo XX. Donde el control político no se basaba únicamente en la represión externa, sino sobre todo en la manipulación de símbolos arquetípicos que generaban adhesión emocional masiva. Pero lo que quizás no pudo prever es la sofisticación que alcanzaría este mecanismo en las democracias contemporáneas. Hoy, la manipulación política no requiere de censura directa ni de violencia explícita. Basta con gestionar adecuadamente el flujo de información, modular los discursos, construir enemigos simbólicos y movilizar emociones colectivas. El resultado es una sociedad que se siente libre, pero que está profundamente condicionada por mecanismos inconscientes de control. Carl Jung advirtió que cuanto más negamos la existencia del inconsciente colectivo, más somos controlados por él. Esta es una de las paradojas más inquietantes de nuestra época. Mientras proclamamos la supremacía de la razón y de la libertad individual, seguimos siendo gobernados por arquetipos ancestrales que organizan nuestra vida social y política de maneras que raramente advertimos. Un ejemplo cotidiano de esta manipulación simbólica son las campañas políticas centradas en la defensa de la identidad nacional. Estas campañas apelan a símbolos poderosos, la bandera, el himno, los héroes patrios, y a emociones ancestrales, el orgullo, el temor a la pérdida, el anhelo de pertenencia, activando el arquetipo del guardián de la tribu que moviliza a las personas a proteger lo propio frente a una amenaza externa, real o ficticia. Este tipo de discurso es extremadamente efectivo, porque no requiere argumentos racionales complejos. Basta con evocar la imagen de una amenaza y la necesidad de defender la identidad común para que se genere una movilización colectiva inmediata. De esta manera, la política deja de ser un espacio de deliberación racional para convertirse en un campo de batalla simbólico, donde lo que está en juego no son simplemente políticas públicas, sino la activación de arquetipos y la gestión de emociones colectivas. La consecuencia de este proceso es que la libertad política se transforma en una ilusión. Creemos que elegimos, que opinamos, que participamos, pero en realidad estamos siguiendo guiones invisibles que han sido escritos en las profundidades de nuestro inconsciente colectivo y que son habilidosamente explotados por quienes comprenden su lógica. Frente a esta situación, Jung propone un camino que es a la vez psicológico, político y espiritual: el camino del autoconocimiento.
Solo cuando somos capaces de identificar las emociones que nos mueven, los símbolos que nos seducen, los miedos que nos paralizan y los deseos que nos